Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un miércoles más a nuestro compañero y amigo Moisés, eh, y que nos va a hablar del tema información del cuerpo físico. Cuando tú quieras. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, encantado y agradecido de estar aquí para poder compartir información. Como bien dice Isma, hoy vamos a hablar de la información que nos da nuestro propio cuerpo físico. Es algo de Antes, lo que os voy en antes de toda... empezar, Sí, antes de, un momentillo, antes de empezar, Moisés, quiero mandar un saludo a nuestra compañera y amiga Ana, ¿vale? sí, por supuesto. Un recuerdo y un saludo que este programa me lo pedía ella expresamente y le gustará verlo, supongo. Cuando Muy bien. quieras. Vale, pues lo dicho, hoy hablaremos de la información que nos da nuestro cuerpo físico. Vamos a hacer, digamos, os voy a compartir unas bases y unas informaciones básicas, pero muy importantes que podrá valer a cualquier persona para poder empezar a entender un poquito, pues eso, las informaciones que nos da el cuerpo a través de cualquier dolor, de cualquier golpe, de cualquier accidente, de cualquier enfermedad, ¿vale? De cualquier sensación, ¿ok? Como os digo, yo siempre os comparto un poquito de forma lo más sencilla posible, como me lo transmiten a mí también mi amigo superior, ¿no? Para que lo entienda el máximo posible de personas. Quien quiera más información o adentrarse más en el tema, pues contactar con nosotros, o también hay muchos estudios ya por internet, muchos estudios científicos e incluso academias y centros que se dedican expresamente o específicamente más a estos temas, ¿vale? Por lo tanto, el que quiera ahondar más o tener más información, pues que siga buscando. Pero con lo que yo os comparto hoy ya vamos a tener unas posibilidades muy grandes de eso, de tener más esa información en el día a día, ¿ok? Para empezar tenemos que tener claras unas bases. Como os digo siempre, todo es energía y todo está relacionado. Por lo tanto, para también poder entender cómo es que ese cuerpo físico nos da información, tenemos que entender que nuestro cuerpo físico es un intermediario entre dimensiones, de las dimensiones de energía sutil o dimensiones esotéricas, espirituales, como queramos llamarlas, y la dimensión física o terrenal, ¿vale? Porque realmente nuestro cuerpo está hecho de esa energía física, ¿vale? Como yo siempre os digo, energía sutil compactada en un mismo espacio-tiempo, ¿ok? Si a esto le unimos parte de la información que ya os he ido compartiendo, como por ejemplo las 7 leyes universales, en las que se nos explica precisamente eso, todo es energía y al mismo tiempo información, se nos explica que todo es resonancia energética y pasa en el momento adecuado, por lo tanto, cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier golpe, nada es por casualidad. No es que me he dado aquí porque me he dado con una mesa que tiene una altura determinada y entonces es lógico que me dé aquí. Sí, es lógico, pero te has dado ahí. Y al final, la información de ahí es la que te va a valer en este momento. Por lo tanto, no nos damos porque sí, ¿vale? O no nos pasan las cosas porque sí, ¿ok? Tengo un accidente, tengo un dolor porque hago un trabajo repetitivo, porque juego a un deporte determinado, lo que sea. Todo implica lo mismo. El tema es que esa información ahora, en este momento, está en tu propio cuerpo, transmitiéndote algo que tu inconsciente sabe, pero que tu consciente, por lo que sea, no lo está dando a conocer o no lo está aceptando, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de las propias 7 leyes nos hablan de que al final siempre está esa parte de energía femenina y energía masculina. Ninguna mejor que otra, sino que se complementan. ¿Qué más? Luego nos explican también el hecho de que cada parte del cuerpo tiene una información determinada, distinta, y va a ser una clave muy fácil y muy sencilla tener primero el concepto de para qué sirve esa parte del cuerpo, sea un órgano, sea un músculo, sea un brazo, para qué sirve, ¿ok? Por supuesto hay que tener el contexto de dónde me pasa ese accidente, ese golpe, en qué momento tengo ese dolor,
cuándo se crea esa enfermedad, ¿vale? Todo el contexto externo va junto con el interno. Acordaros que todo es lo mismo y todo está unido. Entonces no es lo mismo que me haga daño en casa que me haga daño en un trabajo o me haga daño por la calle, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos una información general, luego a nivel individual de cada ser, tenemos que adentrarnos en sus propios conceptos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, muchas veces en terapias o en acompañamiento me ha pasado, ¿no? Sale una información relacionada con tu descendencia. Y la persona dice, no, si yo no tengo hijos, yo no tengo descendencia. Pero puede ser que esa persona haya creado un trabajo, por ejemplo, su proyecto, y para esa persona su creación, su descendencia sea precisamente ese trabajo. ¿Sí? O no tengo descendencia, no tengo hijos, pero tengo un sobrino o una sobrina o el hijo o la hija de un amigo y para mí es como si fuera mi propio hijo. Pues es lo mismo. ¿Vale? La mente y el general no distingue. ¿Vale? Pero, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta por eso, porque si la información parece que no me coincida, tengo que entender qué concepto tengo yo en mí mismo de la supuesta información y veréis cómo al final todo coincide. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más claves así fundamentales? Tener en cuenta para qué me está sirviendo ese dolor, esa enfermedad, ese problema. Y sí, he dicho para qué, aunque normalmente digo, no vale para nada. Sí, muchas veces nos vale para cosas en las que somos conscientes o inconscientes. Y solo tenemos que acordarnos de cuando éramos pequeños, que seguramente que todos los hemos hecho alguna vez. No quiero ir al cole y estoy malo, no quiero ir al cole, estoy malo, no quiero ir al cole, estoy malo. Y al final viene la mamá y le dice, no, estás malo, estoy malo, te toman la temperatura y tienes hasta fiebre, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces un dolor, una enfermedad, un accidente, me está valiendo para no ir a un sitio que no quería ir, para no hacer algo que realmente no quería hacer, ¿vale? Y al mismo tiempo, claro, me vale y me limita. Ese es el lado que no nos gusta a ninguno, pero va conjunto. ¿Sí? ¿Qué más Entonces, detalles así? Sí, entonces ese dolor o esa enfermedad o lo que sea, la has creado tú para no siempre, ir, para siempre no ir. somos creadores. El tema es, ¿estamos siendo conscientes? Que es lo que siempre os digo. Ese despertar para mí es coger conciencia. Es Ujú. pasar la inconsciencia al lado de la conciencia. Eso es despertar. Entonces, entre que yo entiendo que soy parte de ese todo, he de entender y aceptar que tengo las mismas capacidades de todo. Esto ya os lo expliqué en uno de los programas, ¿no? Y al final somos creadores de nuestra propia realidad. El problema es que hasta ahora somos creadores inconscientes. Entonces, se da una situación determinada que realmente no quiero hacerla, no la siento hacer, etcétera, etcétera, pero por las situaciones, por familia, por no quedar mal, por un montón de historias, la hago. Y al final siempre estamos hablando de cosas que se repitan, ¿eh? O que sean más impactantes para uno. A ver, hacer una cosita que en un momento dado no pasa nada, ¿eh? Pero si repetimos y si le damos mucho poder o mucha importancia a aquello, nos está molestando mucho, aunque por fuera no lo enseñe, porque también nos han enseñado a hacer siempre la máscara, ¿no? Y siempre lo cordial, la buena persona, pero lo que me afecta está ahí. Y entonces sí, lo estoy co-creando sin ser consciente de que lo voy a co-crear, pero lo co-creo. De ahí que estemos compartiendo esta información y que cada vez seamos más los que entendemos que es parte de nuestra responsabilidad, ya no como ser humanos, sino como seres energéticos, seres estelares, que es hacia donde va la nueva humanidad. A la que cojamos conciencia de eso, cambia toda nuestra vida. ¿Por qué? Por esto, porque empiezo a permitirme hacer cosas que antes no me permitía e incluso me permito no hacer cosas que antes me obligaba a hacer. ¿Vale? Otro punto muy importante, nos lo dice también una de las leyes, las polaridades. Por lo tanto, siempre vamos a tener o hago y no quiero hacer, o no me he dejado hacer y querría hacer,
¿vale? Dos extremos. El quiero ver algo o no quiero ver algo. Quiero enterarme, no quiero enterarme, ¿vale? Siempre nos iríamos a los extremos de la situación en concreto. ¿Me explico? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Hasta ahí vale. Hasta ahí vale. Pues teniendo un poquito toda esta base, ¿vale? ¿Para qué vale la parte del cuerpo en la que me tengo esa información, ese dolor? ¿Vale? ¿Qué ha pasado en ese momento? ¿Qué me está permitiendo hacer o no hacer eso? ¿Qué contexto tengo yo en mi propia información de las situaciones y de las cosas? Y las polaridades, los extremos, ¿vale? Porque cuando yo estoy en el equilibrio, es en el estado natural del ser. En el equilibrio estamos en el todo. Si yo tengo que hacer algo, hago y me vuelvo al equilibrio. Si tengo que no hacerlo, no lo hago, que es el otro extremo, aunque parezca que no estás haciendo, sí que estás haciendo. Decides no hacerlo, por lo tanto no lo estás haciendo y luego te vuelves al equilibrio. Es así de sencillo cuando se entiende, ¿vale? Y por supuesto hay que entender que al final, como decíamos antes, toda esa información está en nuestro inconsciente. Algunas veces tenemos algunos puntos que sabemos un poquito más o que realmente en el fondo yo sé que no quiero hacer aquello, pero lo estoy haciendo, ¿vale? Pero la mayoría de esa información es más de nuestros patrones, nuestra información desde que nacemos. Esto ya lo explicaremos más a fondo en la próxima charla, ¿vale? Pero ahora ya centrándonos en la información del cuerpo, empezamos por tener otro de los puntos claros de las 7 leyes, el lado femenino y el lado masculino. La mayoría de veces puede haber alguna excepción, pero en general, las personas diestras es que funcionan más su mano principal, digamos, sería la mano derecha, ¿vale? El lado masculino sería precisamente ese, el derecho, y el lado femenino sería el izquierdo. En las personas zurdas, al revés, ¿vale? Por lo tanto, el masculino es el que hace, ¿vale? El femenino el que recibe, ¿ok? Con el masculino damos y ofrecemos hacia afuera, con el femenino recogemos y aceptamos hacia adentro, ¿ok? Dicho todo esto, simplemente sería entonces plantearnos partes del cuerpo. Empezando por el órgano más grande que tenemos, que es nuestra piel. Nuestra piel rodea todo nuestro cuerpo. Pero de un tiempo hacia acá ya se determinó y se aceptó denominarla también, digamos, como un órgano. ¿Vale? Antiguamente no se les trataba como órgano, ahora se ha entendido que sí que es un órgano. Y al final es un órgano que nos propicia uno de nuestros 5 sentidos físicos, ese tacto, ese sentir desde la piel. ¿Vale? Por lo tanto, la piel, ¿para qué nos vale? Es en sí lo que nos está protegiendo contra el espacio más cercano a nosotros. ¿Vale? El sol, el aire, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier cosa que se nos produzca en la piel, sobre todo tipo alergias, estamos hablando de una situación de nuestro entorno cercano que nos está causando un daño. ¿El daño cómo puede ser? Pues eso, yo qué sé, vivo en una casa que normalmente hay muchos gritos, hay muchas discusiones, niños pequeños que los padres discuten mucho, problemas de alergia, problemas de respiración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como decíamos antes, esto tendríamos que buscar el concepto general en la persona. ¿eh? Yo cuando hago la terapia con una persona en concreto, pues vamos buscando y hasta llegar a la raíz del problema. Pero como os digo, con la información de hoy vamos a tener una base de todo nuestro cuerpo. Empezando desde arriba, si empezáramos por la cabeza en sí, ¿vale? Lo que es todo el cráneo y relacionado más con lo que es nuestro propio cerebro, ¿vale? Al final, nuestra cabeza, digamos, es por un lado lo que nos aproxima más al propio universo, ¿sí? Y por otro lado está nuestra mente, nuestro cerebro como órgano físico, que es el que nos permite pensar, aparte de funcionar en el resto del cuerpo, ¿eh? Pero, sobre todo, ¿para qué vale el órgano? Pues lo primero que se piensa es para pensar, ¿no? Pues al final personas con
con problemas de ¿cómo se le llama a este? De los dolores, bueno, problemas así de rayarse mucho, son personas esas que no paran de pensar, no paran de tener preocupaciones en su cabeza, migrañas, ¿vale? Personas con migrañas, tengo un amigo que desde pequeño tenía migrañas, son personas esas que siempre están, yo le digo, rayándose, ¿no? Pensando y con problemas, y hay que aprender a vivir en el ahora, a tener un poco el general, ¿no? Y lo que haré o no haré, pero si ahora puedes solucionar algo, lo solucionas. Si ahora no lo puedes solucionar, puedes pensar un poco en ello, en cómo lo haré, pero no vale la pena estarse machacando, porque cuando llegue el momento ya haremos. ¿Vale? Eso es un proverbio oriental muy conocido también. ¿Para qué preocuparse de momento a ahora? Dentro de la propia cabeza, por supuesto, luego tenemos varios sistemas que también son fundamentales para los sentidos. Empezamos, por ejemplo, con los ojos. Problemas de ojos es qué no quiero ver o qué estoy viendo que no me gusta, ¿vale? O qué querría ver, pero no veo, ¿vale? Como veis, siempre son los posibles extremos, ¿ok? O lo uno o lo otro. Oídos, lo mismo. Al final, ¿qué estoy escuchando y no quiero? ¿O qué querría escuchar pero no escucho? Hay personas que a lo mejor pues necesitan a veces que le den una enhorabuena, que le digan que los quieren, pero nunca lo escucho. Acabo teniendo problemas de oído. La cera famosa de los oídos, que les pasa también mucho a los niños. ¿Por qué? Lo mismo. A lo mejor los papás gritan mucho, discuten mucho, algo que yo no quiero oír, que estoy oyendo, mi propio cuerpo hace algo que interpreta entre las dos dimensiones mi propia dimensión energética, que es mi pensamiento y mi emoción, y genera una cera en mi oído para que yo aquello no lo escuche, o lo escuche más flojito. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y veréis como esto, sobre todo en los niños, es una pasada, porque cuando somos niños aquello es todo muy directo. No tenemos los filtros que nos generamos nosotros mismos a medida que crecemos. Entonces eso, como niños, hay muchísimos niños con alergias, con sarpullido, con historias de respiración, con cera en los oídos, ¿vale? La primera de estas es que en casa hay circunstancias que lo generan, ¿no? Discusiones, gritos, malos gestos, etcétera. Seguimos. Hemos hablado ya de las orejas, los ojos, la nariz. La nariz que es por lo mismo respirar, ¿no? Entonces, además nos da el sentido aquel, si yo estoy oliendo algo putrefacto, si yo estoy oliendo algo que huele mal, digamos, biológicamente ya estamos preparados para que aquello me dé un rechazo, me dé asco. ¿Para qué? Porque muchas veces en los alimentos, si ese alimento ya me está oliendo mal, es muy posible que ese alimento me vaya a perjudicar si me lo como. Pues pasa lo mismo con las situaciones. Esto no quiere decir que en la casa tenga que oler mal, ¿eh? Estamos hablando, pues incluso cuando somos mayores, aquello de que, por ejemplo, yo que sé, hay alguna situación, alguna amistad o en el trabajo, aquello de que alguien te va a traicionar y es como que tú estás oliendo ya la traición, aquello que se dice, pues inconscientemente somos energía, lo estamos recibiendo, por supuesto. Por lo tanto, me genera incluso eso, historias en la respiración, que irá muy coordinado con los pulmones, por supuesto, ahora hablamos, ¿vale? Pero lo mismo, ¿qué estoy oliendo y no quiero oler? ¿O qué me gustaría oler que no huelo? Pasamos a la boca, más de lo mismo. Al final, con la boca, ¿qué hacemos? ¿Para qué es la boca? Para hablar, para comunicarnos, para comer, ¿no? Entonces, puede ser desde alimentos que no quiero comerme, y cuando hablamos de alimentos volvemos a las mismas, ¿eh? Situaciones que estoy viviendo, que no querría, pero paso por ellas. O cosas que estoy diciendo, o personas aquellas que se quejan mucho de los demás o de todo, al final están generando ellos mismos, es como crear el veneno, ¿no? La frase aquella de querer beberte tú la copa de veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Es tú el que estás generando esas palabras negativas. Es tú el que estás generando esa sustancia energética a ese nivel bajo, ¿no? Por lo tanto, problemas a nivel de la boca.
Por supuesto, a nivel de dientes, de muelas, cada uno tiene un poco más su información específica. Hoy no podemos dar detalle de todo porque sería una locura, ¿vale? Pero como digo, hay mucho en internet o podríamos hablar del tema. Pero si, por ejemplo, los molares, lo que es mola es más cosas que yo machaco para comer, por lo tanto, circunstancias que yo que sé, a lo mejor yo quiero tener un trabajo y estoy haciendo varias acciones para conseguirlo, pero no lo consigo, pues problemas de muela. Y cuando hablamos problemas, hablamos incluso de las caries, ¿eh? Entonces hay gente, como os digo, que cuando hablamos de no, porque es que me lavo mal los dientes, me lavo menos, que todo aquello ya está muy bien, pero al final cuando lo entiendes a nivel energético es como eso es secundario. Lo físico se genera a través de lo energético sutil. Por lo tanto, tú puedes lavarte a lo mejor todos los días los dientes, pero acabas con una caries en una determinada. Pues ya está la información, ¿eh? Por supuesto, dentro de los dientes, pues lo mismo. Zona de adelante es más del corte, ¿no? ¿Qué pieza quiero cortar para comer y no consigo? Algo que yo quiero hacer. A lo mejor quiero tener una pareja y estoy detrás de buscar a la pareja o de que la pareja esté por mí, etcétera, etcétera, pero no lo consigo. Problemas de los dientes delanteros. Colmillos, al final para clavar, ¿eh? Seguimos hacia abajo. Garganta, que además es uno de nuestros chakras. Al final, en la zona de la garganta, al mismo tiempo tenemos también las cuerdas vocales, que son las que nos permiten comunicarnos, hablar, hacer este sonido que hemos aprendido a interpretar unos y otros y podemos más o menos medio entendernos. Pues lo mismo, problemas de cuerdas vocales, problemas de zona garganta, cosas que hablo, de qué manera las hablo. Y las quiero hablar, no las quiero hablar, siempre vamos a las probabilidades. Zonas que están normalmente muy afectadas, cervicales y zona de arriba de hombros, ¿vale? Por supuesto, todo esto incluye la parte alta de la espalda. Dolores en esta zona al final son cargas que vamos acumulando. Y cuando hablamos de carga, no hablamos expresamente, por supuesto, de cargas físicas, hablamos de las cargas. A lo mejor trabajo mucho, tengo 2, 3 trabajos para poder llegar a final de mes o poder tirar para adelante a mi familia. Estoy en una etapa en la que a lo mejor estoy estudiando, trabajando, etcétera, etcétera, y hago un montón de cosas a la vez. Simplemente porque yo quiero, no paro en todo el día de hacer cosas, pero al mismo tiempo también se incluye las propias personas, como decíamos antes, que se rayan mucho, muchos pensamientos, muchos problemas, estamos generando una carga a ese nivel energético. Recordaros que tanto emociones como pensamientos como sentimientos son la energía sutil nuestra del ser humano. Pero aquello no se, digamos, no es que aparezca de la nada y luego desaparece, ¿no? Eso lo estamos generando y creando continuamente. Entonces, si yo creo un pensamiento de energía elevada, ese pensamiento tiene una vibración y no me perjudica, al contrario, me beneficia. Pero si el pensamiento es de energía baja, estoy normalmente en el miedo, en la queja, en juicio de los demás, etcétera, etcétera, todo aquello genera un peso que también me afecta en toda la zona. ¿Okay? ¿Qué más? Bajamos, zona de los brazos, ¿vale? Los brazos en sí, como decíamos, ya empezamos en lo que es el cuerpo. La parte de un lado sería más hacia lo masculino, la parte del otro lado hacia lo femenino. Como decíamos antes, dependiendo si somos diestros o zurdos. ¿Okay? Entonces, lo que es brazos, llegamos, por ejemplo, a la zona de los codos. Los codos, al final, da mucha... Cuando lo explico en cursos y tal, la gente se ríe mucho, pero al final con los codos, ¿qué hacemos? Os dar codazos, a abrirnos camino, ¿eh? Por lo tanto, problemas de codos, volveríamos a las mismas. Cosas que queremos conseguir y no conseguimos, o cómo estamos consiguiendo según qué cosas, de qué forma las actúo, de qué forma lo hacemos. Estoy pisando a otros para yo subir un escalón, ¿vale? Alguien me pisa a mí para que yo no pueda subir y subiré, etcétera, etcétera. Tengo muchos enfados o tengo alguna persona que me crispa y realmente me gustaría darle codazos y sacarla del medio, pero lo hago.
No, con esto no queremos decir que se tenga que hacer, ¿eh? Como decimos, lo físico es físico y las acciones, acciones. Cuando yo me trabajo energéticamente, también todo cambia. A lo mejor yo quiero darle codazo a esa persona porque siento que me molesta, pero luego, si me lo trabajo yo, eso que me molestaba era una enseñanza a lo mejor y ya no tengo por qué sentir que le quiero dar codazo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Vale. Bajando un poquito, nos vamos a las famosas y poderosas manos. Las manos al mismo tiempo están también más relacionadas con el universo y con el Padre, ¿vale? Y por supuesto con nuestras manos generamos y creamos cualquier cosa. Trabajamos, pintamos, nos vale eso para todo lo que hacemos a nivel creativo. Por supuesto, volvemos a las mismas. ¿Para qué son las manos? Para eso, para hacer cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera lo hago? ¿Hago las cosas voluntarias? ¿Las hago obligadas? ¿Me lesiono una mano? ¿Qué mano es? ¿La izquierda? ¿La derecha? El lado femenino sería más sentimental, el lado masculino sería más tipo obligaciones y trabajo. Pero como decíamos antes, a lo mejor me estoy lesionando el lado masculino, que parece que sea más obligaciones, pero la obligación es no estoy diciendo algo a alguien que se lo tengo que decir y me afecta emocionalmente. ¿Explica? O sea, siempre hay que buscar esa raíz para al final llegar a la clave exacta. Pero como decíamos, con esto vamos a tener ese general. ¿Ok? Dentro de las propias manos, esto es muy, muy importante y curioso, por supuesto, están los dedos. Pues cada dedo también significa algo distinto. Y luego, como os decía, a nivel ya más específico, cada falange, cada hueso, cada parte, pero ahora vamos a lo general. Dedos. El dedo pulgar, que realmente es el que nos permite a los seres humanos tener una movilidad de las manos determinada para poder trabajar, hacer muchas cosas que otros animales, aún teniendo supuestamente más o menos manos, no tienen esa agilidad, ese es precisamente el dedo gordo, el dedo pulgar. ¿Vale? Información del dedo pulgar, pues sería eso. Si es el que me vale para crear más cosas y de más maneras, es el mismo que me va a generar la información de la inseguridad. ¿Vale? Problemas en el dedo gordo, inseguridad. ¿De qué tipo? Habría que buscarla. Más a nivel emocional, más a nivel profesional, más, pero inseguridad. Dedo anular. Al final el dedo anular es el que hacemos servir para señalar. Por lo tanto, si hay algo en el dedo pulgar, hay en el dedo anular, perdonad, es algo en mi dirección. ¿Qué camino quiero seguir? ¿Qué objetivo quiero conseguir? Y luego, como siempre, las polaridades, lo estoy consiguiendo, no lo estoy consiguiendo, de qué manera lo hago, de qué manera no lo hago. ¿Eh? El dedo corazón, que también tiene mucha fama por el gesto, pues al final precisamente no se le llama así porque sí, sino porque también está asociado con el nariz del corazón. Al mismo tiempo, el dedo corazón nos da la información de nuestro entorno, de nuestros seres queridos. ¿Vale? ¿Qué relación? Y también va bastante relacionado con el tema de la sexualidad. ¿Ok? El dedo índice. ¿Qué hacemos en el dedo índice? Como os digo, nada es por casualidad, ¿eh? Y hay muchas entidades que tienen mucha información que la usan como quieren, pero la tienen. Al final en el dedo índice nos ponemos el anillo de compromiso del matrimonio. Los que se lo ponen, ¿eh? Yo estoy casado, pero eso de llevar cosas extras nunca la he sentido. Entonces, el dedo índice es el compromiso. Y no solo ya compromiso de pareja, ¿eh? A nivel energético es compromiso. Puede ser un compromiso eso de con un socio, con algún familiar, el compromiso que yo tenga con mi hijo o que otro tenga conmigo. Y siempre las polaridades lo mismo. Se hace, no se hace, cómo se hace, qué quiero, lo consigo, no lo consigo, me obligo, no me obligo. Finalmente tenemos el dedo meñique, el pequeñito, el que por un lado parece el más graciosillo, ¿no? Que está ahí, pero que por otro lado
poco a poco, cada vez por evolución, irá siendo más pequeño hasta que se pierda, según la evolución, ¿eh? Por lo tanto, el dedo pequeño nos da la información de secretos o mentiras, ya sea a nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel de alguna situación, ¿vale? Y luego acordados, como siempre, el derecho, o sea, el masculino, o sea, zurdo, o sea, diestro, sería más de obligaciones, de cosas del trabajo, y en el izquierdo más, pues, de emociones y de cosas más familiares, ¿vale? Femeninas. Bien, nos hemos quedado brazos, manos, zona del Sí, tronco. Ahora entraríamos, perdona, Moisés. Nos quedan 7 minutillos, ¿vale? Si vamos quieres, a pero ver rápido. Sí, no, pero dime. si quieres podemos, cuando acabe estos 10 minutillos, podemos 10 minutillos más, ¿vale? Si tú Vale, quieres. vale, vale. Si vemos que no nos da tiempo en los 7, ¿vale? Vale. Sí que, como decíamos, es un tema que al igual incluso hacerlo en 2 o 3 programas para poder Ujú. extendernos. Pero hoy quería eso, dar las claves más específicas, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el tronco, vamos a ir entonces un pelín más rápido a los órganos principales. Como decíamos, pulmones. Los pulmones al final nos permiten respirar. Estamos respirando el aire, el oxígeno. Por lo tanto, problemas de pulmones entra también muy relacionado en nuestro entorno cercano, ¿vale? Corazón, por supuesto, el corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón? El corazón se asocia con el amor y al mismo tiempo el corazón genera y ayuda, más que generar, hace la bomba para que se mueva la sangre. Por lo tanto, está relacionado siempre con familia. Y lo mismo, si yo tengo un golpe, tengo un problema, no es lo mismo que tenga un golpe y que haya sangre o que no la haya, ¿vale? Que la herida salga sangre o no la haya. Si en la herida sale sangre, al mismo tiempo tenemos que ver la zona y el sitio, pero está relacionado con algo familiar. Y como decíamos antes, ¿eh? Algo familiar puede ser un compañero de trabajo, pero que para mí sea como mi hermano, ¿sí? Ujú. Bajando un poquito más, nos vamos a los órganos más principales, serían pues nuestros intestinos, nuestro estómago. ¿Para qué vale? Pues al final para digerir la comida, el alimento que hacemos. Los intestinos sobre todo están muy relacionados con el cerebro. Si somos una persona que le damos muchas vueltas, aquí normalmente también damos muchas vueltas en los intestinos a la comida, ¿vale? Por lo tanto nos va a generar a nivel físico más problemas y más molestias, ¿vale? Pero luego a ese nivel de información es qué estoy comiendo y no quiero comer. O lo que como lo repito muchas veces, aquello de tengo un problema pero continuamente estoy en ese problema, lo mismo. O querría comer cosas y no las estoy comiendo, siempre polaridades, ¿vale? Bajando un poquito más, a nivel órganos todavía así más principales, podríamos nombrar, por ejemplo, vejiga. La vejiga al final es la orina, pero al mismo tiempo nos hace esa limpieza, ¿vale? Y a nivel animal y biológico, infecciones de orina significan que tengo problemas o que estoy con un malestar en mi propio hogar, en mi vivienda, ¿vale? En mi espacio. Al final los animales marcan el terreno con la orina, ¿vale? Pues a nivel energético nos informa de eso. Hígado. El hígado filtra la sangre, nos limpia. Por a un nivel energético sería eso, rabia, tristeza, odio, un poco todo mezclado, ¿sí? Bajamos a nivel órganos genitales, es lo mismo. Testículos, ovarios, si tenemos problemas en estas zonas, son órganos que funcionan de una forma y para una cosa determinada. Por supuesto, tiene que ver con temas sexuales, pero al mismo tiempo puede ser la frase aquella famosa, no le pones huevo, no le pones ovario. Algo que no nos estamos atreviendo a hacer y al final nos crea ese problema que el cuerpo nos da la información. Bajamos un poquito más las piernas, sobre todo a nivel las rodillas. ¿Para qué nos vale las rodillas? Para arrodillarnos. Por lo tanto, problemas de rodilla o estoy pasando por situaciones que no quiero pasar o hay situaciones en las que yo no quiero aceptar, que sería arrodillarme de la otra manera.
¿vale? Bajando más hacia abajo llegamos a nuestros pies. Pero primero tobillos. Los tobillos son los que nos permiten hacer el giro del pie para tomar la dirección que yo voy a tomar al andar. Por lo tanto, si hay problemas en los tobillos, es momentos de nuestra vida en las que hay indecisiones, en las que no tenemos claro nuestro futuro, hacia dónde ir, hacia dónde. Y lo que son los pies en sí están más relacionados con la madre tierra y con la madre física, igual que las manos eran el padre, los pies serían la madre, ¿vale? Y al final lo mismo, en los pies ya sabemos que en la planta del pie también tenemos conexión con todos los órganos y los chakras, y al mismo tiempo es donde conectamos directamente con el planeta. Por lo tanto, problemas de pie y sobre todo zonas de las plantas relacionados con no aceptar el mundo o las situaciones o nuestra propia vida, ¿sí? Luego, muy rápido, a nivel de algunas enfermedades más generales, pues como decimos, ¿qué tiene que ver esa enfermedad? Alergias son cosas relacionadas con piel y con el espacio. Cáncer. Cáncer es una enfermedad terminal hasta ahora que es muy específica en su información, porque al final el cáncer simplemente es que en una zona determinada de tu cuerpo se están generando células de más que no son necesarias. No lo son a nivel físico, pero sí a ese nivel energético del que decíamos. Yo no me estoy atreviendo a hacer algo y puedo acabar teniendo un cáncer de testículo, un cáncer de ovario, ¿vale? Yo estoy en un ambiente que para mí es tóxico y no me atrevo a irme del ambiente y acabo con problemas o con un cáncer de pulmón, ¿vale? Y como esto os digo, podemos mirar todo el cuerpo, ¿sí? Luego, para acabar ya, específico. Si es algo de roturas de huesos, los huesos son cosas que llevamos ahí desde hace mucho tiempo, años, seguramente hasta desde pequeño. Si el daño es menor, puede ser algo que suceda pues, desde hace menos tiempo, ¿vale? Algo que también nos da mucha información. Como os decía, es muy importante también el contexto. Entonces, ¿cuándo me pasa? ¿Qué cosas han pasado en esa época que me ha pasado ese dolor, que me está dando ese dolor o tengo ese golpe o ese accidente? Todo el compacto funciona bien, ¿sí? Bueno, pues hemos hecho un compact. Sí,